Hola, mis amigos de Latinoamérica. En este video vamos a continuar a hablar con las sugerencias de ajustes para los diferentes tipos de altavoces en el procesador de audio Pro 2,8S de Tarams. En este video vamos a hablar sobre los ajustes para un bajo, para bajos de sistemas de sonido interno y también puede ser usado en sistemas de low bass. En este ejemplo vamos a usar aquí la salida CIES del procesador de audio. Como estamos a hablar de bajos, necesitamos solamente de una salida, pero si quiero hacer en dos salidas para más amplificadores, sin problemas, solamente hacer el clon y mantener los ajustes, ¿ok? Entonces, vamos aquí en audio, vamos en roteo de audio, la salida CIES, como hablado, vamos a mantener en A más B, que es la suma de los dos canales A y B de entrada, que van directamente aquí en la salida CIES del procesador. Ahora, no tenemos la necesidad de hacer el clon, entonces vamos directamente aquí en el crossover. En el crossover tenemos dos puntos muy importantes para hablar. Aquí en High Pass, donde empieza la respuesta, sí tenemos aquí bajos pequeños, como bajos de 8 pulgadas, de 10 pulgadas, que necesitan de un control de su inicio de las respuestas. Entonces vamos a poner aquí un control. Entonces podemos poner aquí 20 Hz, 30 Hz sin problemas, y vamos a poner aquí una estructura de corte para tener el control del desplazamiento del cono. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer un corte para un bajo de 8 pulgadas o dos bajos de 8 pulgadas o de 10 pulgadas, podemos poner aquí 30 Hz y poner aquí Butterworth 12 dB o 24 dB. En este caso, como es un bajo para sonido interno, sugiero usar Butterworth 12 dB por octava, ¿ok? Pero si vamos a hacer un sistema de low bass, donde voy a aprovechar al máximo de la respuesta de las bajas frecuencias de los bajos, entonces aquí sugiero usar en off. Aquí no hay necesidad de uso, entonces vamos a poner exactamente en off para un sistema de low bass. Para este ejemplo vamos a usar un ejemplo común de uso diario, donde vamos a poner, por ejemplo, dos bajos o un bajo de 8 pulgadas en el auto. Entonces vamos a poner aquí sus 30 Hz o podemos poner una frecuencia de 25 Hz como corte y usar aquí en Butterworth 12 dB por octava, ¿ok? Ahora vamos a hacer el final de la respuesta, el low pass. Aquí en el low pass, muy importante, es necesario conocer muy bien el proyecto de la caja para tenermos un buen resultado. Entonces aquí, normalmente para un sonido interno, vamos a poner aquí en 80 Hz. Vamos a poner 80 Hz. Y aquí podemos poner la estructura que queremos, por ejemplo, Linkfits Relay 12 dB o 24 dB, o también podemos poner Butterworth 12 dB o 24 dB. En este caso, podemos poner aquí en Linkfits Relay 12 dB, así, teniendo una atenuación, un slope más blando, ¿ok? Y aprovechando más el uso del bajo adentro del vehículo, ¿ok? Pero si vamos a trabajar aquí con un sistema de low bass,
esta frecuencia debe ser más baja, acerca de 50 Hz, así teniendo un ancho de respuesta corto, exactamente solamente para aprovechar el máximo del desplazamiento de los bajos, que es el objetivo de un low pass. Y aquí el corte, normalmente vamos a usar un corte más fuerte, entonces poner aquí en Linkwitz Relay 24 dB o mismo en 48 dB. Esto hace con que la respuesta sea solamente desde donde empieza el mínimo posible hasta 50 Hz. Las otras frecuencias son hechas por los otros altavoces de adentro del vehículo, pero el más importante es focar la potencia del amplificador exactamente en las frecuencias más bajas, ¿ok? Entonces, aquí, como es para un uso de un sonido interno, podemos poner aquí en 80 Hz, pero podemos elegir también frecuencias más bajas, como 60 Hz si quiere un poco más de calidad, o una cosa más ecléctica, o donde podemos suenar todo tipo de canción en 80 Hz, y aquí vamos a poner en Linkwitz Relay 12 dB más blando para aprovechar más el bajo, ¿ok? Otro punto que podemos hacer aquí, un punto importante, entonces vamos a tener la respuesta de los 25 Hz hasta los 80 Hz. ¿Recuerdas aquí un punto importante donde empieza la respuesta? Verificar la frecuencia de Fs del bajo. Si el Fs del bajo es más alto, puedes poner un poco más alto esta frecuencia para no dañar el altavoz por exceso, por mucho desplazamiento del cono. Muy importante este punto, ¿ok? Entonces, podemos ahora hacer aquí un bass boost típico para un bajo de sonido interno. Si voy a usar aquí entonces el ecualizador paramétrico, voy aquí en la salida 6 y vamos a elegir aquí, por ejemplo, una frecuencia muy común para un bass boost de sonido interno, que es 60 Hz. Listo, 60 Hz. Aquí podemos elegir 2,5 para un bass boost más común de uso normal, pero si quiero una cosa un poco más puntual, puedo poner aquí en 5 para tener más puntual en 60 Hz, así un punch más fuerte en 60 Hz. Y aquí puedo elegir la ganancia, que puede ser como sugerencia 3 dB o 10 dB, siempre verificando si la salida del amplificador no está con saturación, ¿ok? Si voy a usar en los sistemas de bass boost, puedo poner aquí en una frecuencia más baja, por ejemplo, acompañar así, realzar, hacer un refuerzo exactamente en la frecuencia de resonancia del sistema, por ejemplo, una frecuencia como 30 Hz, y hacer aquí también el factor Q en 5. ¿Por qué? Porque quiero un sistema más puntual en esta frecuencia y así tener el máximo de rendimiento en el sistema de barro, ¿ok? Y aquí también muy cuidado con la ganancia. Podemos variar de 3, 10 dB, a depender, siempre a verificar la saturación en la salida del amplificador, ¿ok? Entonces, como vimos, es muy sencillo hacer los ajustes para un bajo de sonido interno o de low bass en el procesador de audio Pro 2,8S de Tarams. Así, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides de suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones. Y si gustó del video, deja tu like. Hasta la próxima.